Me lo activo aquí. Y listo, vamos a iniciar entonces. Em, Como parecía tal vez desde la invitación, esta lectura era titulado Imperialismo lingüístico y enseñanza de inglés, una paradoja. Y mi nombre es Felipe Micán para quienes tal vez no me conozcan. Entonces, vamos a iniciar. Voy a ir siguiendo unas diapositivas, pero también van a haber algunos momentos en que les voy a pedir sus opiniones, sus comentarios, sus ideas alrededor de las mismas. Entonces, bueno, vamos a iniciar. La idea es que en 50 minutos más o menos podamos llegar a su final. Listo. Entonces, para iniciar, cuando pensaba en este tema, me surgía una pregunta y era si pensar, ¿cierto?, en las ideas de tener control, ejercer control sobre los otros es un rasgo humano, ¿sí? Digamos que si es, que si uno podría preguntar si es con natural a la especie humana ese ejercicio. Lo cierto tal vez es que estamos en un sistema mundo que es vertical y donde se ejerce poder de distintas maneras, ¿cierto? Y en ese sentido es, por ejemplo, estamos en una institución que tiene una organización piramidal y en ese sentido, pues hay unas figuras de poder también, ¿no? Eso en una institución, pero pareciera que también se ejecuta y se ejerce en las familias, pero también dentro de las instituciones de diverso orden, pero también en la vida social, en la vida comunitaria, en las ideas de lo que significarían un lugar de procedencia u otro, hablar una lengua u otra. Entonces, me gustaría arrancar preguntándonos si acaso la idea de lo imperial o del querer controlar a los otros es un rasgo inherente a la humanidad. Y les traigo algunos ejemplos para, pues, digamos, iniciar la discusión, iniciar como el calentamiento de lo que nosotros podríamos decir sobre este tema. Hay un texto que me parece también curioso traerlo, que es un texto bíblico, que está en el Génesis de la Biblia, y tiene que ver con la historia de la Torre de Babel, que seguramente muchas y muchos pues hemos escuchado o muchas y muchos conocemos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer unos apartados de este texto para ver un poco qué pasó allí. Dice así: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel. Eh, Parece que en hebreo significa algo así como confusión, porque allí fue donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra, y no alcanzo a leer la última partecita, y de donde los dispersó por todo el mundo. Entonces, fíjense que este es un punto de partida que desde mi perspectiva resulta interesante. Imaginemos por un momento que habláramos en el mundo una sola lengua, una sola lengua. ¿Eso qué significaría? ¿Y eso qué implicaría? Entonces, la figura aquí de la divinidad se sintió, podríamos decir, amenazada y dijo: no, esto no es posible, entonces dispersemos, ¿no?, a estas personas con muchas lenguas, ¿sí? Y así más o menos surgió, o es una de las posibles explicaciones del surgimiento, en este caso de un relato bíblico, podría ser de muchas lenguas. Hoy pareciera que estamos tendiendo una suerte de retorno hacia lo que ocurrió en ese tiempo narrado en este relato, y es que la lengua que pareciera fundarse, que pareciera instituirse como la lengua de todo el mundo, ¿cierto? Que todo el mundo debería hablar, que todo el mundo debería aprender, que todo el mundo debería conocer, es el inglés. Entonces, bueno, ese es un punto, digamos, como una abrebocas inicial. Este es otro, digamos que de una naturaleza semiótica distinta, que es una caricatura, o pues sí, una suerte de caricatura, y es en el contexto norteamericano. Y aquí vemos lo que está ocurriendo. Entonces, hay una suerte de policía lingüística, ¿cierto? En realidad existe el control lingüístico, se materializa en diccionarios, se materializa en libros de texto, se materializa en gramática, se materializa en los usos de los medios, de quienes participan en medios de comunicación, en los usos de los académicos, ¿cierto? Eso existe, ¿no? Existe digamos, una suerte de regulación
que dice cómo usted está bajo arresto por pronunciar una palabra extranjera. Y le dice también usted podría ser un alien ilegal, pero fíjense que alien también tiene que ver con la idea de otro, o sea, un otro ilegal y además un terrorista, ¿sí? Esto de nuevo es en el contexto de los Estados Unidos. Y la persona, podríamos ir más profundo, no es una mujer, ¿cierto? Tiene algunos rasgos también exagerados en su representación gráfica, lo mira y uno se podría preguntar, bueno, ¿qué pasó en esta situación? ¿Cierto? Es decir, hablar otras lenguas, hablar lenguas extranjeras implica ser una suerte de amenaza. En este caso, una palabra extranjera. Ya vamos a ir viendo, ¿no? Lo cierto es que en Estados Unidos la presencia del Spanglish es altísima, ¿cierto? Que hay lenguas en contacto por doquier y que hay nuevas lenguas también en proceso de gestación. Segunda, digamos como segunda entrada para activar un poquito la reflexión. La siguiente. Hay un señor, bueno, podemos decir que seguramente todos hemos escuchado nombrar alguna vez que es Antonio de Nebrija, ¿cierto? Y Antonio de Nebrija, en 1492, sobre ese momento, así como se llega, digamos, a América y se impone un conjunto de prácticas que acabaron con la población, Nebrija pronunció esta idea que ustedes ven ahí marcada en azul y dice que siempre la lengua fue compañera del imperio. Otra idea. Es decir, al lado de los procesos podríamos pensar de colonización, de apropiación, de robo de territorios de otros, hay una lengua. Y en este caso, con la llegada de los, podemos llamarlo llegada un poco de los españoles a América, llegó con ellos una lengua, que fue el español, en un tiempo que era imperial. Podemos recordar y retrotraer, ¿no? Un imperio portugués, un imperio británico, ¿cierto? También un poderío francés expandiéndose o encontrando lugares y explotándolos de alguna manera, ¿cierto? Buscando recursos, acabando con la gente, llevando enfermedades, entrando en contacto, en fin. Y lo cierto es que las lenguas son compañeras de los imperios. Hoy podríamos preguntarnos, ¿el inglés es compañera de cuál imperio? ¿Sí? ¿Y qué significaría eso? ¿No? Lo cierto es que las políticas, digamos, lingüísticas no son ajenas a las consideraciones sobre lo social y sobre el ordenamiento de un grupo humano y un contexto geopolítico particular. Entonces, esta es la tercera idea. Una de Babel, un poco una idea proveniente de la Biblia. Esta segunda idea sobre usted es una amenaza o un posible terrorista, una posible terrorista por estar hablando en una lengua distinta. Y esta que también es de siglo XV-XVI, con la cual se señala que las lenguas son compañeras del imperio. ¿Listo? Ahora, como contraparte de eso, ¿no? Estamos en Colombia y a mí me gusta situar estas conversaciones en el contexto desde donde estoy, en tanto colombiano y en tanto profesor de lenguas y lingüista colombiano. Tenemos estas noticias que son relativamente recientes, del 21 y del 22, ¿no? El Tiempo dice, hay que seguir protegiendo 68 lenguas nativas. En otro medio aparece estos, aquí está el enlace hipervinculado, no recuerdo ya cuál era exactamente, Radio Nacional, sí, ambos son de Radio Nacional de Colombia, la cartilla que busca preservar la lengua bora en la Amazonía, o sea, una lengua que está amenazada. La serie documental que narra la defensa de las lenguas indígenas. Entonces nos encontramos ante una situación bastante complicada. Por un lado, la emergencia y la imposición de una lengua como el inglés, ¿cierto? En un contexto exolingüe como lo es Colombia, donde hay, se dice, ¿no? 68 lenguas nativas, todas amenazadas. Entonces aquí decimos, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ustedes también pueden, digamos que, hilar más fino. Sigamos. Esto nos lleva, digamos que esta primera introducción nos lleva a problematizar y a profundizar un poco en la idea de lo que significa un imperio lingüístico, ¿no? Yo aquí tengo dos, estos son como GIFs a propósito también, la idea del Empire State y la idea pues de alguien que nos saca la lengua, ¿no? Eso que representaría en nuestros contextos. Entonces, veamos un poco más en detenimiento. En una declaración de la UNESCO, en un documento de la UNESCO sobre la vitalidad lingüística y cómo evaluar la vitalidad lingüística, aparece este texto, ¿sí? Que son las palabras de un hablante navajo, ¿cierto? En un programa emitido en el 92, o sea, hace ya más de 20 años. En 1400, es decir, en el origen bíblico se habla de un Génesis, o sea, esto es de la historia de la humanidad, ¿no? Algo pasaba con las lenguas y han sido, digamos, interrogación incluso de la divinidad. En siglo XV-XVI, un español, ¿cierto? Dice, las lenguas son compañeros del imperio.
En el siglo XXI tenemos esta idea de la amenaza por hablar otras lenguas, ¿cierto? En un contexto conflictivo como es el de los Estados Unidos. Y tenemos también este texto del 92 que nos dice lo siguiente: si no respiras, no existe el aire. Si no caminas, no existe la tierra. Si no hablas, no existe el mundo. ¿Sí? Es decir, que la ausencia de lenguas pone en entredicho la existencia del mundo. Y el uso de una única lengua, podríamos pensar, por extensión, reduce la comprensión del mundo. ¿Sí? Vamos a ir viendo un poco más en profundidad en esto. Este mismo cuadro lo había presentado en la tertulia del año pasado. Esta pareciera ser continuación de la anterior, en la cual Harrison nos dice lo siguiente. Aquí hay una comparación entre cantidad de lenguas y número de hablantes. Entonces, la mayoría de lenguas, la mayoría de lenguas más pequeñas, 3.586 en los cálculos de Harrison, son habladas por un grupo muy reducido de hablantes. ¿Sí? En su cálculo, él estima en el 2016, no es tan desactualizada esta información, 8 millones de hablantes, es decir, el 0.2% de la población. Las lenguas de tamaños medianos, ¿cierto? Son habladas, que son aproximadamente esta cantidad, cerca de 3.000, son habladas por 1.2 billones de hablantes, ¿sí? Y la mayoría de lenguas, o las lenguas más mayoritarias, perdón, las lenguas no la mayoría, sino las lenguas que son mayoritarias, es decir, que son lenguas hegemónicas, inglés, francés, chino, mandarín, español, portugués, esas lenguas, que hacen un grupo de 83, ¿sí? Son habladas por la mayoría de la gente. ¿Eso qué significa? Muchas lenguas, muchas lenguas son habladas por muy pocas personas. Y usualmente estas personas están en condiciones de amenaza. Colombia, baste con salir a la séptima, ir al Parque Nacional y ver un conjunto de personas de comunidades indígenas, una comunidad indígena en específico, que están allí, que tienen su propia lengua, pero que llevan meses y no se les ha prestado ni 5 de atención. Entonces, fíjense que esto resulta muy problemático. ¿Cómo así que muy pocas lenguas son habladas por la mayoría? Y la mayoría de las lenguas, o sea, es decir, la mayoría de perspectivas y riqueza de lenguas del mundo es hablada solo por un grupo muy reducido de hablantes. Entonces, esta es una distribución y una proporción, digamos, inequitativa, ¿cierto? De lo que ocurre con el patrimonio lingüístico. Bien, eso también para situar contextualmente. Ahora voy a presentarles unas ideas también que recupero de estos materiales. Quien habló en principio de imperialismo lingüístico es Robert Phillipson en un texto que es este que ustedes ven acá, Linguistic Imperialism, de 1992. Tiene una versión, digamos, o una vuelta al mismo tema del 2014-16, que se llama Linguistic Imperialism Continued. Y también Suresh Kanagaraya, yo creo que los que somos profes de inglés lo reconocemos, tiene este texto que se llama también como Resistiendo el imperialismo lingüístico en la enseñanza del inglés. Entonces, sobre estos 3 textos tomé algunas ideas que son las que quiero poner en discusión con ustedes. Esta es una definición, digamos, que da Phillipson en el 92, ¿sí? Entonces, tomen un minutito para leerla. Y yo voy a mover este que se me está sobreponiendo. Y bueno, ¿y eso qué nos dice, no? ¿Qué nos dice esa idea sobre el imperialismo lingüístico en un contexto como el nuestro? Listo. Entonces, aquí hay hay varios elementos importantes, ¿no? El establecimiento de ciertos y reconstitución de elementos estructurales, ¿sí? Propiedades materiales. En el caso de lenguas, del inglés, por ejemplo, podemos pensar en centros de lenguas o centros como el British Council, por decir algo, como el Colombo Americano, en fin. Y elementos culturales que son inmateriales o propiedades ideológicas. Hace unos años con un colega que se llama Diego Castellón hicimos un estudio para analizar los discursos de los padres de familia y de los hijos sobre el aprendizaje del inglés.
En Colombia, ideas como el inglés te abre muchas puertas, con el inglés consigues un mejor trabajo, con el inglés mejoras tu calidad de vida, o en las publicaciones de estos centros, institutos de idiomas, donde con el inglés te vuelves un superhéroe, en fin, o en la visión reducida de algunos sectores del Ministerio de Educación de que el inglés es la lengua extranjera que todo el mundo tiene que aprender, y las políticas de bilingüismo se circunscriben solamente al inglés, como lo ha mostrado, por ejemplo, la profesora Carmen Elena Guerrero. Tiene que ver con esto. Entonces, hay tanto elementos estructurales como elementos ideológicos subyacentes a la idea de imperialismo lingüístico. Por supuesto, que el inglés sea la lengua una de las lenguas más extendidas y con mayor cantidad de hablantes no nativos en el mundo, o que se conozca como la lengua franca, significa que tiene un correlato histórico y un correlato político. ¿Cuál es? La ganancia, ¿cierto? La ganancia de una guerra, ¿sí? El desarrollo en términos económicos de una moneda también, la expansión y, digamos, puesta en distintos lugares de instituciones que son de tipo académico, pero de instituciones militares también y de ciertas políticas hacen que este país específicamente tenga mucho poder hoy en día y que por lo tanto sea una de las lenguas con mayor, digamos, número de hablantes y que es enseñada y difundida globalmente. Ahora, está este concepto de linguicism que tiene que ver con la reproducción, ¿cierto? Y la división inequitativa de poder. Si pensamos en Colombia nuevamente, uno podría decir, ¿por qué la lengua, digamos, en la Ley General de Educación, en el 94 se dice eso, ¿no? Que los estudiantes tienen que aprender otras lenguas? Es el inglés únicamente y por qué otras han sido desplazadas. En principio, las lenguas nativas. Hay sistemas de educación propia en las regiones, sí, en las comunidades indígenas, sí, pero hoy en día no es tan extraño encontrar, ¿no? Como que las personas hablantes indígenas también aprendan inglés. Eso podría ser bueno, podría no serlo, bueno, depende un poco de la perspectiva. Lo cierto es que estamos en este contexto. Para añadir un poco más de ideas a esto, a esta noción de imperialismo lingüístico. Entonces, una lengua es dominante sobre las otras, ¿sí? Y esto ha hecho parte de los debates. Spolsky, que también les recomiendo que puedan leer, se pregunta si digamos, la difusión o la expansión del inglés fue un resultado de la planeación lingüística o si tiene que ver con procesos de colonización y globalización. Desde mi perspectiva, pienso que tiene que ver más con estas ideas de colonización y globalización. Casos, por ejemplo, lo que ocurre en la India también con el Hinglish, ¿cierto? Lo que ocurre en ocasiones con el Singlish o el Singaporean English, por poner otro caso. Lo que ha ocurrido en Brasil, aquí en nuestros vecinos, quienes evidentemente estudian español, pero muchos de ellos también inglés, y para entrar a la academia y al mundo de lo inglés, por ponerlo en sentidos abstractos, pienso yo creo que tiene que ver mucho con esto. En nuestro caso colombiano, pues hay correlatos con tratados de libre comercio, por ejemplo, con esta siempre perspectiva sumisa ante el norte, en la cual muchas de las fuerzas políticas están plegadas, ante la cual muchas de las fuerzas políticas se pliegan. Y Philipson, digamos que pone en contrapunteo también esta idea y dice que esto no se trata de una teoría conspiratoria, ¿cierto? Sino que tiene un sustrato y una evidencia explícita o implícita en políticas lingüísticas que buscan de manera intencionada que algunas lenguas estén en posiciones ventajosas versus otras, ¿sí? Y creo que en el contexto en el que estamos eso es supremamente claro. Uno puede poner en comparación cursos del área de servicios de inglés, una cantidad alta, cursos del área de francés, una cantidad que empieza a reducirse, cursos de la lengua portuguesa, italiana, alemana, china, coreana, en fin, va a reducirse, y cursos de lenguas nativas, si yo no me equivoco, hay muy pocos o no hay. Entonces, fíjense que aquí en nuestro mismo contexto lo estamos viviendo y esto ocurre en la escala colombiana. Otro ejemplo, también en el escenario de lo educativo, los bachilleratos internacionales. ¿Sí? Por poner otro caso. Estudiantes que están en Colombia, pero que estudian muchas de sus clases en inglés, ¿no? Entonces ven historia, ciencias sociales en inglés, química, matemáticas en inglés. Y de repente ven una clase que tiene que ver con el español y tal vez una que tenga que ver con Colombia y esa eventualmente está en inglés. En ocasiones también está en español, perdón, o también está en inglés. Entonces fíjense que esto ocurre en muchos niveles. A veces parecieran ser niveles un poco ocultos, pero lo cierto es que están ahí y hay que hacerlos emerger para poderlos problematizar. Aquí hay este es otro de los aportes que a mí me gusta mucho, que está también en este libro del 92 de Philipson, porque, y que recupera Rose and Coleman en el 2016,
nos da algunas ideas para entender cómo opera, digamos, el imperialismo lingüístico en distintos contextos. Entonces, lo que les pido que hagamos es lo siguiente. Vamos a ir uno por uno y quiero que ustedes me ayuden o entre todos construyamos esto en qué se hace evidente, digamos, en el contexto nuestro. Puede ser en nuestro contexto de trabajo, puede ser en el contexto colombiano, en el contexto de nuestra experiencia pedagógica. Entonces, no sé, ¿quién quisiera ayudarme o ayudarnos más bien leyendo esta primera definición, bueno, esa primera idea? ¿Alguien se anima? Creo que si hay alguien que no tenga control de del inglés o no lo conozca, pues lo podemos hacer como una traducción ahí. Pero no sé. Ah, veo quién está aquí. Déjenme mirar. Tan, tan, tan. Hola María José. Ah, chévere que estés por aquí, María José. María José, ¿quieres ayudarnos con esa primera idea? Sí, súper. Dale. As a form of linguicism, which manifests in favoring the dominant language over another along similar lines as racism and sexism. Ok, María José, chévere que estés acá. Si tú ves esta idea, ¿cómo crees que opera en nuestro contexto colombiano? Mm, En tu contexto, no sé, de la licenciatura podría ser. no sé, sí es discriminatorio, ¿no? Como si fuese menos esa otra lengua y que igual, como decimos, o sea, la lengua no está separada, entonces ya tenemos a estas comunidades y entonces Ujú. se fomenta también el racismo allí. Ah, claro, hay un concepto de racismo lingüístico también. Ujú. Yo estoy poniendo el foco al inglés, pero no podría pensar aquí con el español. ¿Sí? Eh, Gracias, María José. Volviendo a lo que les estaba contando de la historia anterior, con la llegada, bueno, de los españoles, ustedes saben que hubo un proceso también de evangelización muy fuerte, que era violenta. Se generó una noción que era la política de las lenguas generales. Se esperaba un poco que las comunidades hablantes de lenguas distintas en el contexto latinoamericano prácticamente utilizaran solo una lengua. Dentro de todas esas que existían, solo utilizaran una. En ocasiones, algunos de estas personas que llegaron intentaron evangelizar y conquistar y un poco destruir y acabar con los repertorios lingüísticos de los hablantes, aprendían esas lenguas. Y eso se fue imponiendo, ¿sí? Hoy en día, con el contexto colombiano, tenemos el español. ¿Qué tan nuestro es el español? Bueno, no sé, podríamos problematizarlo también. Pero esa idea es interesante. No sé si, Paola, ¿quieres leer la segunda o quieres comentar algo allí? Iba a comentar algo sobre la primera. Dale. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que las lenguas indígenas se erradicaron completamente. Nosotros Ujú, no tenemos conocimiento, por ejemplo, de los idiomas que hablan los indígenas, ninguna clase de acercamiento. Entonces, por ejemplo, uno ve programas de televisión que presentan bueno, en los canales nacionales públicos y ellos hablan y manifiestan de cómo nadie sabe, por ejemplo, la cultura muisca. ¿Sí? ujú. Ellos tienen nosotros estamos aquí cercanos en el altiplano cundiboyacense y no tenemos ni idea de absolutamente ninguna palabra ni qué significa realmente, sino digamos por lo que las otras personas nos dicen que podría llegar a, a significar, o por ejemplo el significado de guache, cómo los españoles lo tergiversaron, o guaricha, y palabras así que vienen sí, de la cultura muisca, del lenguaje que manejaban la cultura muisca, y cómo lo tergiversaron también para menospreciar al indígena, ¿no? Ujú. Entonces, no sé, nosotros, por ejemplo, a mí eso me llama mucho la atención, cómo no nos apropiamos de nuestras propias lenguas, de nuestros, que son realmente nuestros orígenes y nuestras propias lenguas, y nos apropiamos de lenguas extranjeras que no son las nuestras. No sabemos nada de las lenguas propias. Súper, Paola, gracias por tu aporte claro, ¿no? Hay un exterminio, así como se exterminaron los grupos humanos, se Ujú, exterminaron las lenguas, es cierto. totalmente. Y la visibilización de esas lenguas en los medios nacionales, lo que decíamos antes, ¿no? Hay mecanismos de regulación de los usos lingüísticos y uno es el que tú acabas de mencionar, que es los medios de comunicación. No hay visibilización. En el contexto colombiano está el canal Teleislas, no sé si alguien alguna vez lo haya visualizado, Claro. donde hay inglés criollo, que es una lengua nativa, Ujú. pero yo creo que muy pocas personas lo conocen o lo visualizan. Canales en donde de producciones audiovisuales de comunidades indígenas son
existen, pero son escasas y su acceso no es tan sencillo, al menos no en estos medios dominantes. Entonces, Ajá. fíjense que, súper, Paola, gracias. Fíjense que ahí vamos hilando. Puedo decir una cosita pequeñita Dale, ya. Por claro. ejemplo, yo alguna vez en un sitio estaba, enseñaba bilingüismo, ¿sí? O sea, una materia que se llamaba bilingüismo. Sí. Entonces, yo decía bilingüismo no es solamente que hablemos inglés, español, inglés, francés, inglés, italiano, sino que también, y me enfoqué mucho hacia la parte de las culturas pues, indígenas, de las culturas raizales, como tú Ujú. acabas de decir allá en San Andrés, en Providencia, en Santa Catalina, y también la parte del palenque. Ellos tienen su propia lengua, Criollo palenquero, sí. son bilingües, pero entonces aquí en Colombia es afortunadamente bilingüe, no únicamente la persona que habla inglés, francés o español y otra lengua, porque no se consideran estas lenguas también o estas poblaciones como bilingües y se les da el reconocimiento que se merecen, ¿no? Entonces, pues yo a mis estudiantes les daba a entender y les los puse a averiguar sobre estas culturas, los gitanos. Ellos también tienen su propia lengua, sus propias leyes, legislaciones y no les damos reconocimiento a las otras, digamos, comunidades que están ocultas y con poco reconocimiento aquí en nuestro país. ¿Ya? Súper, Paola, chévere. No, esto es muy, muy importante y en cualquier momento todos los comentarios son bienvenidos porque fíjense que, claro, estamos siendo conscientes de algo que está ocurriendo en nuestro país. Colombia es multilingüe, al menos en la Constitución del 91 también aparece así, ¿no? Multilingüe y pluricultural es la declaración. No obstante, en la vida práctica y en la vida real, tendemos hacia un monolingüismo en español, hacia una perspectiva de bilingüismo reducida al inglés y hacia un detrimento de las culturas de nuestro lugar. Entonces ahí podemos ir hilando, ¿no? El segundo, ¿no? Un concepto al que más recursos e infraestructura se le da a la lengua dominante. Creo que tenemos buenos ejemplos en Colombia recientes, ¿no? Estas inmersiones que traían hablantes nativos de muchos lugares del mundo, algunos incluso sin formación pedagógica. Yo digo que hay profes sin formación pedagógica muy buenos y hay otros que les hace falta para que puedan ser profesores. Y esto fue una inversión millonaria, ¿sí? Millonaria. En este plan de Colombia for the Well, en fin, se trajeron personas, se llevaron a regiones, se inventaron las inmersiones y se ofertó a los profesores y a grupos de estudiantes. ¿Qué tanto se habrá hecho en campañas para promoción de lenguas nuestras? Hay algunos esfuerzos del Ministerio de Cultura, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Educación. Habría que rastrear esos datos económicos. Yo pienso que la inversión en planes del inglés han sido millonaria, multimillonaria en comparación con las otras. Esta tercera tiene que ver mucho con lo que Pablo estaba diciendo hace un momento, y es que, digamos, se promueven las creencias de que la lengua dominante es superior a las otras y por lo tanto más prestigiosa. En este estudio que les contaba, que hice con Castrillón hace un par de años, veíamos que si uno le preguntaba a los papás, ¿usted qué preferiría que su hijo aprendiera? ¿Lengua carijona o inglés? No, profe, pues que aprenda inglés porque es la que le va a servir, porque para qué vamos a aprender esas lenguas que, en fin. Entonces, ideológicamente, todos nosotros tenemos una suerte de colonialismo, un mini imperio lingüístico propio que nos conduce a pensar esto, ¿sí? Que nos hace llevar esas ideas. Además de eso, pareciera, ¿no? Que son normales, o sea, son hegemónicas y las internalizamos como normales. Profe, yo escribí a mi hija en un colegio, pero me gustó porque allá ella ve 8 horas de inglés a la semana y eso es lo que mi hija necesita. ¿Sí? Entonces eso resulta ser muy problemático. Uno podría pensar como, bueno, pero de repente si tu hija se expone a una lengua de mayor complejidad como el Nasayuga, al menos complejidad fonológica, de repente también tiene otros desarrollos cognitivos avanzados. No necesariamente tiene que ser el inglés. El número 4 creo que en Colombia es buenísimo y con la difusión de Netflix, los videos en TikTok, o en Instagram, los Reels, Spotify, bueno, todo este tipo de elementos, es claro que hay estructuras, digamos, imperiales que ya no son como antes, tal vez, como de ir a llevar un ejército de personas, a acabar con los otros, no, sino que ocurren, digamos, de maneras más sutiles como son el escenario perdón, el escenario educativo, el escenario de los medios y de la política. Con seguridad, si nosotros escuchamos Spotify o si vemos Netflix, hemos estado expuestos a esto en una lengua de nuevo que es hegemónica. Entonces, fíjense que los mecanismos de difusión imperiales con los que tenemos hoy en día no son tan explícitos, son un poco más ocultos, pero ocurren, ¿sí? Y están, digamos, planeados de esa manera. Por supuesto, ¿esto qué causa? Injusticia e inequidad, ¿cierto? Entre esos que usan esa lengua dominante y esos que no. Nuestro caso, profesores, ¿no? Necesitamos a los profesores ahora en la Javeriana, planta de académicos, les piden también tener control de una lengua adicional o una lengua extranjera, como lo quisiéramos llamar, y
necesitan probar y necesitan demostrar y necesitan tener un certificado. Entonces esto empieza a operar en todos los niveles institucionales como la universidad o como las escuelas de manera particular, pero en otros también. ¿Listo? Tienen, digamos, como una influencia sustractiva sobre las otras lenguas. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con los hablantes de lenguas nativas y el español? Evidentemente, porque el español es la sociedad hegemónica, la lengua nativa se va desplazando. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué hace? Que haya generaciones de hablantes que generen comunidades, perdón, donde los hablantes de lenguas nativas sean las personas de generaciones mayores y los niños probablemente sean bilingües pasivos. Eso significa que entienden, escuchan, pero no pueden expresarse. Entonces, aquí hay otro elemento que me parece interesante y lo importante también es que puede ser resistida, ¿cierto? A través de esos mismos mecanismos y esos mismos factores. Uno podría decir, pero qué contradictorio, Felipe, tú eres profesor de inglés, o sea, estás un poco promoviendo una hegemonía imperial lingüística y a la vez estás problematizando. Sobre el final, presentaré como algunas pistas para esto. Listo, entonces esto es para ver cómo ocurre en nuestro contexto. Alasdair Pennycook, que también es una referencia clave en este caso, sugiere que el imperialismo lingüístico está también muy ligado a un modelo económico. Con las naciones que están en el centro, ojo aquí, hay que pensar en un centro, no necesariamente geográfico, pero sí en un centro económico, en un centro político, o en nuestro caso en lo que algunos han llamado el norte global, donde esas naciones explotan a las naciones que están en la periferia. Y yo traje imágenes que nos refieren a eso, ¿no? Por un lado, hoy estamos bajo la devaluación del peso, pero también bajo, digamos, la imposición económica del dólar. Países dolarizados vecinos nuestros, como es el caso de Ecuador o como está siendo en este momento el caso de Venezuela, incluso Argentina, donde el dólar, el peso argentino tiene un valor mínimo, ¿cierto? Y hay ciertas políticas allí para digamos, en términos económicos. Otro como el acceso a los documentos, a los libros, a las bases de datos, a los materiales. Estos días revisaba un archivo de la biblioteca sobre suscripciones a bases de datos de la universidad. Muchísimas de ellas son en inglés. O sea, el acceso al conocimiento está fundado en un centro, digamos, económico y político, que también se funda como centro de conocimiento, universidades de élite y prestigiosas. Si uno mira el listado, la mayoría son de estos países, donde que fundan el conocimiento y lo instauran y lo distribuyen, entre comillas, en el mundo. Todos los desarrollos científicos, lo que ocurrió con el COVID hace poco, los artículos estaban producidos en inglés y eran científicos provenientes de estos países. O sea, si un científico colombiano quería aproximarse a qué era lo último que se había hecho y de repente no tenía conocimiento del inglés, quedaba por fuera. Lo que ocurre en términos guerreristas y militares, creo que lo que vivimos en este momento en Ucrania, el conflicto Rusia, en fin, las perspectivas de Estados Unidos tienen que ver también con esto. Lo que ocurre con exámenes internacionales como el TOEFL y como el IELTS, que son negocios o son supremamente rentables. Claro que un profesor, una persona tenga que pagar cada 2 años para probar que sí, entre comillas, sabe una lengua, si no, no es contratado o es excluido o es un profesor de segundo nivel. Es claro, detrás de esto, ¿quiénes están? ETS, una compañía, ¿cierto? Y el Consejo Británico, ¿sí? Y fijémonos, nosotros estamos acá, no sé cuántas personas, 8, 9, 8 personas en este grupo. Si nosotros todos tomamos el IELTS hoy mismo, estamos generando algo así como un ingreso de 7,5 millones para una institución. Nosotros. Pero si esto se multiplica exponencialmente, las cifras son exorbitantes. De nuevo, la lengua no está aislada de estas condiciones. Los certificados, los diplomas, en fin, el uso del Internet. Entonces, todas estas, hay muchos más ejemplos, tienen que ver con esta idea del imperialismo lingüístico y de cómo se ejerce, digamos, en la vida y en la cotidianidad de alguna manera. Les quiero mostrar otra vez como en contrapunteo elementos de vitalidad del inglés versus otras lenguas. Entonces, esto es un sitio que se llama Ethnologue, que les recomiendo revisar, si quieren aprender un poco sobre vitalidad lingüística. Tamaño y vitalidad del inglés, entonces es, digamos, ampliamente extendida. Este es un dato que es difícil, estos datos estadísticos son complejos, digamos que nunca va a ser preciso, pero al menos en Wikipedia, que creo que para este caso funciona, se estima que el inglés tiene cerca de 400 millones aquí de hablantes como L2, perdón, 400 millones de hablantes como nativos, 750 millones de hablantes como lengua extranjera. ¿Sí? Como L2, o sea, como lengua aprendida también en la casa, en un contexto multilingüe, y cerca de 700 millones de hablantes de la lengua como lengua extranjera. Evidentemente, la proporción casi que se dice es que por un hablante nativo de lengua inglesa hay 3 o 4, ¿sí?
Entonces, fíjense que esto es una lengua supremamente vital, supremamente extendida, supremamente difundida en el mundo y en nuestro contexto también. Si comparamos ahora una lengua como el inglés con una lengua colombiana, que es el tinigua, ¿cierto? Vemos lo siguiente. Es una lengua nuestra, tiene un hablante. Sixto Muñoz se llama el hablante y es el que ustedes ven en esta foto. La profesora Catherine Bolaños y Ricardo Palacios del Instituto Caro y Cuervo documentaron su vida. Hay un libro y hay videos también en internet. Él es el último de los tiniguas, estado de esta lengua casi extinta. Prácticamente podemos decir que ya es una lengua extinta. Sixto no tiene con quién hablar en nuestro contexto. Sixto muere, se muere con él toda la comprensión del mundo de esa lengua. ¿Cuál es su escala de vitalidad? Aquí está endangered, pero en realidad ya está prácticamente extinta. ¿Sí? Muy poca población hablante y en una amenaza muy, muy alta. Ahora, ustedes dirían, bueno, Felipe, pero entonces, ¿cómo nos aproximamos a contrarrestar esta idea del imperialismo lingüístico y qué tendría que ver con la vitalidad de otras lenguas? La UNESCO tiene esta escala de factores de la vitalidad de una lengua. Yo pensaría, y en este caso no soy tan esperanzado como quisiera hacerlo, que las lenguas en general, las lenguas nativas, las lenguas locales, las lenguas no hegemónicas van a tender a desaparecer. Bueno, ya están tendiendo a desaparecer, pero esto se va a acelerar muchísimo más en nuestros contextos. Para que una lengua sea vital se requiere de todos estos factores, que se transmite intergeneracionalmente. Esto poco ocurre. Que haya un número expandido de hablantes. En el contexto colombiano, las poblaciones indígenas están amenazadas por muchos factores, por la guerra, por el hambre, ¿cierto? Por la imposibilidad de acceso a centros de salud, en fin. Entonces, los hablantes se van diezmando muy, muy, muy rápido. ¿Cuáles son las actitudes de los miembros hablantes de la comunidad hacia la lengua? Si mi hijo habla inglés, pues súper profe, porque es que él habla inglés y él es bilingüe y él quiere, mejor dicho, conquistar y viajar el mundo. Si de repente mi hijo habla alguna otra lengua que no sea esa, no, profe, pues al habla. Las percepciones de algunos de los hablantes sobre sus propias lenguas. No, profe, yo no hablo en lengua nativa en mi comunidad porque, o no hablo fuera de mi comunidad de lengua nativa porque nos ven como personas de segundo nivel o de segundo orden. Las actitudes tienden a ser negativas, inclusive las actitudes de nosotros hacia esas lenguas. Lo que decía Paula hace un momento, que tiene que ver también con la vitalidad lingüística. ¿Qué posibilidades tiene una lengua de estar en nuevos ámbitos y acceder a medios de comunicación? Son escasos. En el contexto colombiano son muy, muy escasos. ¿Qué tan documentada está la lengua? En Colombia somos pocos lingüistas en realidad y los trabajos de documentación en la mayoría de los casos están ya desactualizados. O sea, no se cuenta con esta información. ¿Cuál es la política y la actitud hacia la lengua por parte del gobierno y las instituciones? Ya hemos dicho en el contexto colombiano una sumisión ante el imperialismo lingüístico de una lengua que es el inglés. ¿Sí? Es claro. Las otras lenguas, ya les voy a mostrar algo que de repente no conocen que se llama la ley de lenguas, existen pero no son tenidas en cuenta. ¿Cómo esa lengua circula en ciertos contextos? ¿No? Y cuáles son los materiales para el uso de la enseñanza de esa lengua. Si ponemos en comparación inglés con cualquier otra, inglés lleva la delantera. O sea, no podemos tener todo en todos los formatos, ¿cierto? En audio, en video, en guías, en talleres, en libros de texto, en libros adaptados de literatura, en fin. Ahora, pongamos eso en comparación con otras lenguas. Vamos a notar que hay un decrecimiento en la disponibilidad de los materiales. Entonces, siguiendo esa visión no tan esperanzada que me gustaría tener también, lo cierto es que al menos en el contexto nuestro las lenguas están amenazadas. En principio por la sociedad dominante y la lengua hegemónica, que es el español, pero también por el descuido de la riqueza y el patrimonio lingüístico de nuestro país. Bien, ese era como el segundo apartado. Ahora pasemos al último, que tiene que ver un poco, de nuevo, volver sobre Colombia y sobre lo que nos convoca en este caso, que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. Entonces, bueno, aquí unas figuritas. Situar Colombia en un contexto geográfico que tiene frontera con Brasil, pero no aprendemos portugués, ¿no? Es paradójico. Donde la mayoría son hablantes de español, donde tenemos una suerte de mirar hacia el norte permanente, ¿no? Hacia los Estados Unidos y eventualmente hacia Europa. Un contexto donde pues tenemos libros de texto, usamos materiales. En el programa de inglés virtual pagamos una cantidad de dinero por unos proveedores y donde cada una como profesor o como profesora asume un rol dentro de ese contexto, digamos, de enseñanza de lengua y un posicionamiento ante lo que significa enseñar lenguas, aprender lenguas, utilizar lenguas. Para abrir este apartado quiero retomar otro de los elementos que aparecen en este documento de vitalidad lingüística de la UNESCO y dice lo siguiente.
Yo hablo mi lengua favorita porque eso es quien soy. Enseñamos a nuestros hijos nuestra lengua favorita porque queremos que sepan quiénes son. Uno podría pensar si a través del inglés o sea, a través de la enseñanza de una lengua como esta podemos saber quiénes somos. O si por el contrario, al renunciar a lo nuestro, tampoco es una mirada nostálgica, ¿no? Como el pasado ni nada de esto. Si al renunciar a lo nuestro, a lo propio, estamos dejando de saber quiénes somos. Y nos estamos plegando, una vez más, a modelos impuestos, a modelos hegemónicos, a modelos que nos dicen cómo comportarnos, cómo vestirnos, cómo lucir, cómo hablar, en fin. Entonces, este es un comentario de un hablante también de una lengua indígena. En Colombia existe esta ley, que siempre trato de mencionar en la mayoría de veces que puedo, que es la ley 381 del 2010, que se supone, bueno, no se supone, en realidad lo hace, dicta normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y de sus hablantes. Esta ley ya cumple 12 años, pero la implementación es escasa. Como decía antes, hay esfuerzos del Ministerio de Cultura, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Educación, pero en realidad lo que está ocurriendo con los hablantes es bastante crítico, como el caso de Sixto Muñoz que acabamos de ver. Por otro lado, ¿no? Tenemos esta resolución del 2017 del Ministerio de Educación que puso a correr a más de un programa de licenciatura y que también preocupa a más de un estudiante de licenciatura y a sus profesores, por supuesto, y es la resolución 18583, por la cual se ajustan las características específicas de calidad de los programas de licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro calificado y que en síntesis pide que los estudiantes de licenciatura, los estudiantes de lenguas alcancen un C1. Y si no, no se pueden graduar o si no, se pone en riesgo su registro calificado. Entonces es paradójico y esto se está ejecutando y se está cumpliendo. En esta ley hay recomendaciones para las instituciones, para los roles, pero ahí no vemos ninguna suerte de movimiento institucional. Por el contrario, en esta sí. Entonces, de nuevo, hay allí volviendo a las referencias anteriores, de nuevo, unos mecanismos, digamos, de imposición y direccionamiento de las acciones. Tenemos esta idea también que me parece muy valiosa y es de la UNESCO. No sé si lo conocían, tal vez algunos sí lo recuerden. Hay una declaración sobre los derechos lingüísticos de las personas. Se dio en el 96, ¿sí? Hace casi ya 25 años. Y fíjense lo que se decía en el 96 en una convención que se organizó en Barcelona. En el 96, o sea, hace 25 años, la situación se caracterizaba por la secular tendencia unificadora de la mayoría de estados a reducir la diversidad y a favorecer actitudes adversas a la pluralidad cultural y al pluralismo lingüístico. Esto sigue siendo tan vigente como en el 96, ¿sí? Y sigue siendo tan vigente como la referencia de Nebrija en 1492, ¿sí? Y sigue siendo casi que tan vigente como la pretensión en este caso contraria a lo que se hizo una divinidad en el Génesis, ¿sí? ¿Qué más nos dijo en el 96? El proceso de mundialización de la economía y, en consecuencia, del mercado de la información, la comunicación y la cultura que afecta a los ámbitos de relación y las formas de interacción que garantizan la cohesión interna de cada comunidad lingüística. Hoy podemos decir que el mundo interconectado y el mundo globalizado en el que estamos sigue minando, sigue acabando con la riqueza de cada uno de los países y de cada una de las regiones. Es muy fácil, no sé, podríamos pensar estar hoy en Colombia y de repente me voy a Estados Unidos y de repente me voy a España y de repente me voy a Brasil. Y los productos musicales, las series de las que se están hablando tienden a ser las mismas, ¿sí? Lo que está circulando en términos de comunicación y cultura tiende a ser de un solo estilo y muy generalizado. Entonces esto también viene siendo importante. Y bueno, temas relacionados con crecimiento económico, ideas de progreso, individualismo competitivo y demás. Ese es el contexto. Yo creo que ese contexto se ha recrudecido, no ha mejorado, sino que por el contrario se ha recrudecido en el tiempo contemporáneo. Y tal vez inclusive la pandemia y los impulsos derivados de la pandemia en términos tecnológicos y demás hizo que esto se promoviera más. El mundo cada vez más interconectado, cada vez más globalizado, cada vez más uno, pero con una idea todavía de las naciones y de los estados y de los países. Eso también parecía un poco contradictorio. Y por último, estos artículos que señalan
y que son eco también de las ideas que citamos antes, y es que todas las lenguas son expresión de una identidad colectiva y de una manera distinta de percibir y describir la realidad. Por lo tanto, tienen que poder gozar de las condiciones necesarias para su desarrollo en todas las funciones. Está una ley de lenguas creada, escrita, elaborada, digamos, muy bien en términos generales, pero no hay implementación de lo que allí se mantiene. Entonces, uno podría decir, claro, pero el contexto, en el mundo la UNESCO señaló esto hace unos años, en el contexto colombiano existe una ley, en las licenciaturas, es decir, donde podrían darse reflexiones iniciales sobre lo que significaría aprender lenguas, al menos en el contexto de lenguas, de las licenciaturas en lenguas, o en español y lenguas, o en español e inglés, o lenguas modernas, no se da, sino que por el contrario se impone una cierta regulación lingüística con las extranjeras. Entonces, nosotros, ¿dónde vamos? ¿No? ¿Y qué podríamos hacer? Voy a acá y ya para ir cerrando, que ya tengo pocos minutos, es ¿qué podemos hacer nosotros? Yo creo que el punto de partida va a ser interrogarnos por cuál es nuestra comprensión sobre las lenguas o las lenguas que enseñamos en particular. ¿Qué representan para nosotros? Y volver a esas ideas de Philipson que estábamos revisando. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué tanta estereotipo o ideología lingüística estoy reproduciendo sobre una lengua? Por un lado. ¿Y eso qué significa? ¿No? Por otro, también que nos pongamos en suspensión las prácticas de enseñanza que llevamos a cabo, pero también las prácticas con las que fuimos educados. Porque uno en ocasiones tiende a repetir ciertas prácticas que le gustan, o tiende a distanciarse de otras. Que problematizamos qué significa aprender en lengua. Yo coloco el ejemplo de, yo voy a la panadería y yo nunca pido el pan en inglés. O sea, mi necesidad de comunicarme en inglés en la vida cotidiana en un contexto como el nuestro es más bien escasa. A no ser de nuevo que estemos en un ambiente académico, en un ambiente de interacción, en un ambiente económico de interacción con otros, pero en la cotidianidad de la mayoría de las personas pareciera que no. ¿Cómo estamos entendiendo elementos evaluativos y el marco común europeo de referencia para las lenguas? Yo creo que en el programa de inglés virtual, con los ajustes que hemos ido incorporando en pruebas de avance y en un pensamiento local, vamos haciendo algo, ¿sí? Evitar una suerte de sumisión. Creo que el profesor Usma elaboró más una escala del marco común centrada en el contexto colombiano. Vendría bien revisarlo también. Yo creo que ante estas situaciones que no son modelos de pensamiento de un norte global que dijimos se imponen en términos económicos, políticos, de prácticas de enseñanza, de medios de comunicación, aunque se impongan, creo que hay resistencias locales que merecen nuestra atención. ¿Qué hacemos con los proyectos? O sea, cuando pensamos en tipos de metodología, en una metodología de trabajo con proyectos, ¿eso qué podría significar? Y también cómo responder y problematizar, o al menos comprender en una clave crítica, si se quiere, lo que significarían estos test internacionales en nuestro contexto. Y sin los cuales hoy en día un estudiante de la licenciatura no se puede graduar. ¿Sí? Entonces, fíjense que estamos en un contexto que podríamos decir es litigioso, es bastante problemático, pero requiere de nuestra atención y requiere de nuestros esfuerzos colectivos. Para finalizar y para solo dejar abierto y continuar la discusión, creo que hay una tarea importante de los maestros de lenguas, independientemente de la lengua que enseñemos, y es ese llamado por preservar y reconocer la riqueza lingüística y cultural. Eso es clave, no lo podemos dejar de lado. Que hagamos una interrogación de nuestros propios repertorios, ideologías y actitudes. ¿Qué lenguas hablo yo? ¿Qué lenguas conozco yo? ¿De qué lenguas he escuchado? ¿Qué pienso sobre esa lengua? ¿Qué reproduzco cuando hablo de esa misma lengua? ¿Qué promuevo cuando la enseño? ¿Qué actitudes tomo ante el aprendizaje de esa u de otras lenguas? Chévere que hayan estudiantes de la licenciatura en este caso también, que se hayan unido un momento en el espacio, porque hay una interpelación directa, en nuestro caso como formadores de maestros, pero también en quienes están siguiendo un proceso dentro de la licenciatura. Es un reto enorme la búsqueda de proyectos, prácticas y políticas plurilingües. Como les decía, la amenaza está ahí. Las escalas de vitalidad de las lenguas son complicadas. La pirámide que les mostré de Harrison también nos demuestra que hay una amenaza constante, pero pienso que al menos ponerlo en escena y ponerlo en discusión nos ayudará mucho. Y esta tertulia es continuación, como lo decía, de la tertulia que hice el semestre anterior sobre intercomprensión, porque ahí había dicho que una de las maneras de continuar la discusión es conversar sobre el imperialismo lingüístico o del inglés específicamente. Entonces, para cerrar, podemos volver a la presentación y es la paradoja, ¿dónde está? Yo no contesté dónde estaba la paradoja, intenté como hacerle entradas a esa pregunta y cómo nosotros nos posicionamos a eso.
en este sentido. Y si volvemos al texto babélico, ¿no? Pareciera que el imperio se está fundando otra vez, no porque una divinidad haya dicho, hablen muchas lenguas, sino porque conscientemente y mentadamente un grupo de seres humanos hemos decidido focalizarnos en una y centrarnos en una, tal vez, y solo tal vez, ¿cierto? Con la pretensión de llegar o de alcanzar hasta el cielo, que, de nuevo, es el cielo de unos y no es el cielo de todos. Entonces, quisiera solo cerrar por donde inicié, dejar esta invitación y esta reflexión abierta con pues este recorrido que hice, teórico y un poco experiencial también. Y bueno, aquí están las referencias si las quieren consultar. Les voy a compartir acá una carpeta en la cual pueden acceder a los materiales que mencioné, a los documentos que mencioné. Y bueno, creo que Paola levantó la mano. Muchas gracias por su paciencia, por escuchar, por compartir ideas y tal vez, Paola, podemos escuchar. Una cosa pequeñita, muchas gracias por el tema, me gustó mucho y yo creo que eso es de los temas que más me llama la atención a mí. Bueno, tú hablas que el futuro es como un poco, no hay muchas esperanzas, pero mira que generacionalmente creo que somos de diferentes edades y veo que sí está habiendo un cambio. Y sí, los jóvenes hoy en día se están apropiando más como de sus orígenes y de lo que realmente somos, ¿sí? Si yo lo comparo con las personas de mi generación, definitivamente no, no estábamos interesados para nada en lo que realmente somos y a dónde venimos. En la juventud de hoy sí veo mucho ese interés y veo como esas ganas de luchar por lo que realmente somos. Y también, pues, esto como tú decías y como yo lo analizo, es un aspecto que tiene un trasfondo cultural muy arraigado a lo que dices tú en los indígenas, desde lo llevamos, yo no sé si es, no sé, como unos genes o qué, de sentirnos menos, de estar como inferiores, de no luchar por lo que nosotros realmente somos, ¿no? Pero veo algo positivo y veo cambios positivos, eso me llama la atención y me gusta que se están abriendo nuevas puertas con nuevos pensamientos y nuevas formas de ser, lo cual es positivo para nuestro país y para nuestras lenguas, digamos, indígenas y Gracias, raizales. Paola. Sí, yo creo que hay mucho por hacer, ¿no? Y al menos traer la discusión al escenario académico es importante. Estamos Es cambiando, importante. sí, señor. Bueno. Ojalá no sea tarde cuando consigamos cambiar, ¿no? Que a veces pasa. Cambiamos cuando ya no hay mucho por hacer, ¿no? Gracias, Vale. Paola. Bueno, pues entonces, gracias a quienes están todavía por ahí. Hola, Manuela, chévere verte. Ángela, Carolina. Hola, Laura. Hola, hola. ¿Cómo vas? Casi que no llego. Bueno, no, Perdón que gracias. me retrasé un poco por motivos académicos, pero no, Feli, pues muy interesante. Yo creo que esta es una temática que independientemente del momento siempre es pertinente. Y más cuando estamos hablando de un contexto de educación, de formación de profesores, todo el tema de bilingüismo, creo que ya lo mencionabas en algún momento de tu presentación, lo importante es crear creo yo, una reflexión, si bien no recuerdo quién estaba hablando en ese momento, pero si hay un cambio al menos en el discurso frente a la temática de bilingüismo, frente a, digamos, esas tensiones que se han creado alrededor de este concepto. Y creo que hay que seguir trabajando en ello. De hecho, en este momento estoy a cargo de un curso que se llama Tensions and Trends in Bilingual Education y se toca precisamente todo lo que he estado hablando en esta presentación. Y una de las cosas que le comentaba a los estudiantes es estar en un espacio educativo relacionado con bilingüismo en un país como Colombia y en un momento actual como el que estamos viviendo. Creo que sí, va mucho más allá de simplemente tener una buena competencia lingüística
en la lengua que sea, independientemente si es el inglés o no, cualquier lengua hegemónica, sino que va más allá de comprender realmente eso, el por qué tenemos que, si yo no sé inglés, entonces, ¿qué va a pasar con mi vida? Y así. Entonces, creo que el inicio es la reflexión y empezar a aportar desde la academia. En algún momento un profesor nos comentaba que el monstruo muere desde adentro y ya que estamos dentro de todo este proceso, creo que lo importante es precisamente eso, gestionar una reflexión, un análisis crítico y usar las armas que ese mismo monstruo nos da para empezar digamos, a demostrar un poco lo que significa, por ejemplo, las lenguas nativas, qué culturas se representan, qué concepción del mundo tiene. Entonces, es también una invitación como empezar a aportar desde la parte académica en investigación y demás, para mostrarle al mundo que hay cosas que pasan en otras lenguas y que de pronto no nos hemos dado cuenta de. Muy interesante, Feli, muchas gracias Bueno, a ti, por Laura. compartir. Súper chévere. Y creo que sí, como dice también Linda y como señalan Carolina, Linda dice que es un tema para continuar discusión en futuras tertulias, evidentemente. Y Carolina nos dijo, nos habló sobre el descuido estatal, toda vez que al comprometer los territorios de pueblos indígenas en megaobras de infraestructura, las comunidades indígenas desaparecen. Exacto. Al lado de la idea de desarrollo, no en esa perspectiva desarrollista, que es de exterminio de los medios naturales, las comunidades quedan en la mitad y quedan vulnerables y más o menos tienen en alto riesgo, ¿no? Y tienen a desaparecer. Pues bueno, ya nos excedimos unos minutitos, entonces gracias a las personas que todavía están por ahí y pues la discusión queda abierta. Entonces, que entre todas y entre todos creo que podemos tejer ideas y hacer microcambios o microtransformaciones en los escenarios donde estamos. Entonces, muchas gracias Ángela, Carolina, Laura, Linda, Paola y pues nos estaremos viendo. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.